algo, yo no sé con qué necesidad viniste hoy en esta noche, pero yo entiendo que si Dios está en este lugar porque algo quiere hacer, algo lo va a hacer en tu vida, porque estamos en este lugar. Porque las paredes son importantes, porque amén, las cortinas, los dibujos, las sillas son importantes, porque le demostramos que lo alabamos, que le glorificamos, que le damos a Él. Pero lo más importante para Dios es tu presencia en este lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y mi Cristo Santo. Por eso le damos la gracia a Dios. Y yo rápidamente quiero darle lectura a la palabra, una palabra que es conocida, Dice, pero en esta semana yo no sabía dónde iba a predicar, pero el Señor me daba esta palabra en San Marcos 5. Gloria a Dios. bendito sea Dios. No se asuste por el título, porque le vamos, aleluya, le vamos a dar un buen entendimiento conforme a lo que Dios me ha dado. Bendice. Gloria a Dios. San Marcos 5, del primer versículo que está leyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Si lo hemos encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así su palabra. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo. Y aún con cadenas, muchas veces habían sido atados con grillo y cadena, pero en las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús de inmediato le dio permiso y se llenó aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, en los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Amén. Hasta que la palabra tome ustedes su asiento en esta noche, por favor. Una palabra conocida, ¿sabe? Que el Señor, gloria a Dios, me mostraba en esta oportunidad, donde dice que ya la hemos predicado un montón de veces o la habrán escuchado, pero dice que la palabra que Jesús con sus discípulos deciden tomarse una barca e ir al otro lado de Jerusalén, donde una tierra donde habitaban los gadarenos. Dice Cristo. Y sabe que en esa tierra, gloria a Dios, dice que geográficamente o políticamente dice que predominaba una cultura griega, que no había ningún judío en ese lugar, que no se conocía lo que era la palabra, que no se conocía lo que es el servicio a Dios, lo que es rendir culto a Dios, sino que dice la palabra que predominaba la cultura griega. Y dice Jesús, cuando llegó en ese lugar, cuando pisó en ese lugar con su discípulo, gloria a Dios, y empieza a ver como un diálogo, a veces a ver como una escena, donde Jesús quería que sus discípulos podían entender cuál era el propósito principal de la iglesia. Amén. Dice que empieza a manifestar su nombre. Y empieza, en esta oportunidad Marcos empieza a escribir que había un hombre que era gadareno, que era oriundo de ese lugar, que para él, el que escribía, tenía un entendimiento que tenía un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros.
que andaba gritando de día y de noche, y que todo el mundo lo veía, que todo el mundo veía, gloria a Dios, el alboroto que hacía un hombre. No solo eso, sino que dice que, gloria a Dios, muchas veces lo habían atado con cadenas, muchas veces le habían puesto grillos en los pies, pero dice la palabra que él con una fuerza sobrenatural rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Así que Jesús, yo me imagino que, como todos sabemos que Jesús ya sabía cuál era el desenlace de esta historia. ¿Saben que Jesús, o la iglesia de Jesucristo, está continuamente en una batalla? ¿Cuántos saben esto en esta noche? ¿Cuántos saben que venimos a este lugar? Aparte de alabar y glorificar a Dios, entendemos que venimos a capacitarnos, como decía la sierva de este lugar. Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos propósito de parte de Dios? Amén. Venimos a ejercitarlo, venimos como un entrenamiento de parte de Dios, donde todos somos útiles, donde todos vamos a trabajar de parte de Dios. Así que Jesús no hacía lo mismo. Llevaba a su iglesia, dice que los 12 discípulos subieron a la barca con una señal o con un simbolismo que significaba que Jesús iba con su iglesia determinada, elegida y escogida. Por él dice que antes de llegar a esa tierra hay una gran tempestad, que no es una palabra o un mensaje distinto, que no es algo al azar, sino que tiene una similitud con la palabra, con el desenlace donde Jesús y su iglesia querían llegar. ¿Sabe qué dice la palabra? Antes de llegar a ese lugar, a Gadara, y a poder no solamente liberar a ese hombre, sino enseñar a la iglesia. ¿Sabe que empieza a tener una gran tempestad? Donde dice que se subieron la palabra dice que había muchas barcas, pero solamente en la barca donde iba su discípulo y Jesús hubo una gran tormenta, una gran tempestad. Que dice la palabra que ellos hicieron todo lo posible para mantenerlo. Y no era posible, amén, controlar la nave. Dice que ellos estaban capacitados, ellos eran pescadores. Y muchas veces yo me imagino que habrán luchado con tormentas. Pero dice la palabra que tuvieron miedo de perecer y fueron a despertar a Jesús. Que dice que estaba durmiendo en la popa. Y la popa significa, amén, que estaba en la parte de atrás, en un cabezal, durmiendo Jesús. Y si nosotros leemos, creemos solamente que Él estaba en paz, descansando. Que por más que la barca iba por un lado para el otro y se escuchaba la tormenta que estaba zarandeando a la barca, Él lo hizo con un solo propósito. Estaba en un lugar específico que era la popa. Y saben que en los barcos, si ustedes saben que la parte de atrás es donde lleva el timón del barco. Es donde se controla la nave. Dice que los discípulos en ningún momento fueron atrás a agarrar el timón para controlar la nave. Jesús estaba esperando, descansando, a ver quién era el valiente que tomara el control de esa nave. Amén. Y saben que, como dije antes, la barca y los 12 discípulos significaba la iglesia establecida de parte de Dios. Amén. Y la barca que representaba en ese momento era la capacidad de años que habían adquirido esos hombres. ¿Saben que todas las cosas que hacía Jesús no era por casualidad? Sino que Él hablaba con un diálogo que se podía entender, que era claro y sencillo para que ellos pudieran entender el mensaje que le tenía que dejar a la iglesia. Amén, primitiva. Por eso yo no entiendo cuando hay alguien en la iglesia y no pueden entender el mensaje de Dios. O cuando nos dice que no sabe cuál es su ministerio. O cuando nos dice que no sabe por qué Dios lo llamó hermano. Sabe que Dios dice que no es un Dios de confusión. Amén. Dios no te va a tener perder el tiempo toda una vida sin decirte por cuál o por qué motivo te ha llamado. Amén. Así que ahí estaba Jesús. ¿Entendió? Jesús ya sabía que había haber una guerra. Sabía que se iba a cruzar al otro lado. Y sabe que esa señal que dice Jesús, cruzar de Galilea para el otro lado, a llegar más allá de los límites permitidos.
más allá del conocimiento de esos hombres que habían estado toda su vida en esos mares, pero nadie se había animado a cruzar al límite. Al límite lógico, donde nadie se animaba a ir. Porque era una tierra desconocida, una tierra que dice la palabra que los judíos eran imposibles que se juntaran con personas que no tuvieran su costumbre. Dice la Biblia que había hombres en Judea que se les llamaban los piadosos, que no eran de origen natural quizás de los judíos, que no eran hebreos. Pero dice que empezaban a practicar, era como una obligación estudiar todos sus mandamientos, toda su costumbre, inclusive hacerse la incircuncisión para tomarlo como judío. Hasta el día de hoy, esa doctrina en los judíos se practica. Cuando un hombre quizás inconverso o un hombre que no es practicante de la religión judía se quiere casar con una judía, dice que los padres obligatoriamente a ese futuro esposo y futuro yerno tiene que estudiar en una sinagoga, tiene que adquirir la sabiduría judía, cómo manejar su casa, cómo ministrar los bienes, cómo saber cuál es la herencia que va a dejar, pero más que nada cómo saber el ritual de rendir culto a Dios. Amén. Así que no era casualidad que Dios llevaba a sus 12 discípulos a un lugar que se iba a enfrentar, a un lugar que estaba lleno de demonios. Y sabe que Jesús le demostraba que necesita una iglesia, amén, con esa preparación. Amén. Quizás amedrentados, ellos estaban amedrentados. Ellos estaban en un momento, despertaron a Jesús, porque no sabían qué hacer, porque ya habían usado toda su capacidad. Y déjeme decirle que Jesús lo permitió de esa manera. Jesús siempre va a dejar que nosotros recurramos con nuestra fuerza, que escasemos nuestros recursos para entender que solamente la voluntad de Dios se hace como la que Él quiere y como de la forma que Él quiere. Amén. Y ahí estaba, queriendo cruzar el mar. ¿Sabe qué? Jesús demuestra antemano lo que se iban a enfrentar. Dice que Dios avisa las cosas antes. Amén. Nadie que estamos en este lugar, nadie podemos sorprendernos que el enemigo va a atacar antes que nosotros no sepamos. Dios siempre avisa antes. Amén. Ese que Jesús estaba en ese lugar, cuando los discípulos lo llamaron, dice que automáticamente Él se levantó. Y si usted lee, dice que reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Y dice que automáticamente el viento cesó y el mar se calmó. Y dice que vino una gran bonanza, una gran calma. ¿Sabe que Jesús en esta oportunidad quiere decir que estaba viendo algo que los discípulos no estaban viendo? Jesús estaba escuchando algo que los discípulos no estaban escuchando. Quizás sus ojos naturales estaban viendo que había una tormenta natural, que se estaba moviendo la barca, que había un viento tremendo. Pero Jesús estaba escuchando algo que ellos no estaban escuchando, amén. Eso habla de discernimiento espiritual. Dice que Jesús hizo callar, amén. Él estaba escuchando algo que quizá los discípulos estaban viendo, pero no estaban escuchando, porque no estaban en el nivel espiritual, no estaba siendo sensible. La realidad le estaba marcando que estaba pasando algo, una situación que era adversa, que no podían controlar, que creían que iban a morirse, y Jesús se levanta y le demuestra que hay que tener discernimiento. La iglesia de estos tiempos, la iglesia del 2013, tiene que tener discernimiento espiritual, porque los demonios no han cambiado. Van a atacar a la iglesia con toda su fortaleza, con toda su fuerza, con todo su imperio. Y la iglesia del 2013 tiene que estar preparada, primeramente con discernimiento. No podemos solamente venir a la iglesia a perder el tiempo, solamente a aplaudir, solamente a sentarnos, a sentir la presencia de Dios. Y eso es bueno porque es algo que se disfruta, pero la iglesia tiene que estar comprometida, porque Dios nos llamó para eso.
el primer mensaje que hace Jesús es que la iglesia tiene que salir a confrontar, amén, a nuestro enemigo. Que un tiempo estábamos nosotros en ese lugar, pero hoy estamos, amén, en la vereda de los ganadores, los que tienen triunfo día a día, en la batalla que jamás, pero jamás Jesús perdió, porque en la iglesia de Jesucristo hay una batalla que no la ganó ningún capitán, que no la ganó ningún rey, es una batalla que ya tiene ganada de antemano, porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí estaba Jesús demostrándole. Y cuando hablaba del mar, cuando hablaba del viento, que era algo sobrenatural, podríamos decir que eran dos potencias maléficas, con una fuerza superior, que uno dice que el viento no se veía, pero se sentía, pero los dos se manejaban con un propósito, querer destruir a la iglesia. Y entiendo por la palabra que mire que hay demonios que no quieren ser descubiertos. Hay demonios que se meten en la vida de las personas y se quedan ahí y no se hacen conocer por nada del mundo. Pero hay otros demonios que se manifiestan, amén, con la agresividad, con traer problemas a la iglesia, división, celo, contienda. Amén. Y se quiere que ser notorio que Él está manejando, manipulando las vidas. Amén. Y ahí estaba Jesús, en queriéndole enseñar a la iglesia. Dice que se presentó y ni bien pisó Gadara, ni bien puso los pies, Jesús salió de la barca. Dice que ese endemoniado, ese hombre que estaba hiriéndose su cabeza con piedra, el hombre que a menudo estaba en las grutas, que eran sepulcros, a menudo que andaban los gritos, que estaba con poca ropa, que alborotaba, que a menudo había roto las cadenas, los grillos y nadie podía dominar. Dice que cuando lo vio Jesús de lejos, automáticamente fue y corrió y se arrodilló. Y esto me da la pauta a mí que mientras Jesús estaba lejos, Él tenía poder y autoridad para hacer todos esos destrozos. Cuando la iglesia de Jesucristo está lejos del territorio donde predomina nuestro enemigo, Él puede tomar el control de la vida, de la familia, de los jóvenes. Amén. Pero la iglesia de Jesucristo no está para verla de lejos. La iglesia de Jesucristo está para cruzar y para confrontar, amén, a lo que quiere destruir, matar y robar, amén. Y ahí estaba Jesús, entrando, digo yo así, en batalla. Y se presentó este hombre, un hombre que estaba siendo controlado, un hombre que estaba haciendo gran alboroto, que de muchos se daban cuenta que no era normal, que tenía una fuerza superior, que no era normal que un hombre común y corriente rompiera cadenas ni grillos, y que nadie podía dominar, amén. Pero sabe la pauta que muchas veces fue dominado, muchas veces fue encadenado, muchas veces le pusieron grillo, quiere decir que una vez se esforzaron para tenerlo encadenado. Muchas veces se habrán agarrado, lo pudieron encadenar, amén. Pero sabe, dice la palabra, que nunca jamás pudo ser dominado. ¿Sabe que Satanás es muy astuto? Va a creer que ya está todo dominado. Él te puede hacer creer que ya está todo controlado. Cuando hay una gran bonanza en tu hogar, en tu casa, en la iglesia, parece que ya está todo controlado, que parece que ya pasó la tempestad. Amén, pero no nada de oculto que no salga a la luz, amén. Así estaba ese hombre, amén. Y sabe que empieza a tener un diálogo Jesús con un hombre que estaba siendo poseído. ¿Sabe? Y en esto yo me quiero quizás detener un instante. ¿Sabe que muchas veces nosotros creemos que las personas, por más que esté revolcándose en el piso, por más que esté dando espumarajo en la boca, que esté crujiendo los dientes, creemos que ya es un endemoniado? Y sabe que según las Escrituras y según lo que enseña la palabra, que es la única que no te va a mentir, la única que tiene es para confiar, te va a decir la verdad y te va a guiar, amén, hasta el punto exacto. ¿Sabe que Jesús decía muchas veces que sanaba enfermedades? Y había hombres que tenían espíritus impuros y otros eran endemoniados.
¿Sabe que yo entiendo por la palabra? Y entiendo muchas veces por las experiencias que, no muchas, pero que gracias a Dios muchas veces acontece en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Vemos que las personas muchas veces tienen problemas espirituales en cada área de su vida. Y por más que esté tirados en el piso, no podemos decir que es una persona endemoniada. Tiene problemas espirituales, quizás de niño, no sé, fue abusado, quizás de niño fue, gloria a Dios, pervertido, o pasó algo, y esa persona tiene un problema espiritual dentro de su vida. Muchas veces hay personas que son atormentadas por Satanás, por los demonios, pero no queremos decir que esa persona está endemoniada. La persona endemoniada es cuando el diablo toma dominio y control total de la vida, cuando pierde el control de su sentido, cuando ya no es dueño de su vida, cuando ya no puede, sale y mata y roba y viola a ese, podemos decir que es una persona que sus 5 sentidos vitales del ser humano ha perdido el control de su ser. Y Satanás pone demonios determinados en cada persona para una tarea específica, como le decía. Muchas veces Satanás envía a un demonio, a una persona, para que esa persona sea infeliz toda su vida. Para que esa persona crea que nunca va a lograr nada. Para que entre en un estado depresivo, un estado de autojuicio en su vida. Y nunca pueda lograr la libertad de Jesucristo. Y pueda ser feliz, pueda alcanzar. Y dice la palabra que muchas veces viene el espíritu de incredulidad a las personas. Para que ese espíritu de incredulidad a las personas no resplandezca en luz, la luz de Jesucristo, el Evangelio, a las personas. Pero muchas veces Satanás envía, toma posesión, la mente, el espíritu, amén, de las personas. Y de tal punto que esa persona se transforma en un endemoniado, amén. Cuando todo pierde el sentido, cuando pierde el dominio, el control de su ser. Había una persona que estaba haciendo perder el dominio de su ser, donde iba, y dice en otra oportunidad, en otros evangelios, que comía de los sepulcros. Cualquier persona normal no va a comer carne muerta de hombres. Este hombre se alimentaba, andaba desnudo, con sus cadenas colgando, digo yo, que no estaba en su cabal juicio, que nadie podía dominar, y que alborotaba toda una región. Un solo hombre estaba haciendo alborotar una región. Amén. Un solo hombre, una sola persona puede ser que alborote a una casa, a un hogar, a un matrimonio. Un solo hombre, una sola mujer puede ser dominada para que las demás personas no puedan lograr alcanzar las promesas que tiene de parte de Dios. Amén. Y ahí estaba ese hombre. ¿Y sabe qué? Dice que automáticamente cuando lo vio a Jesús, cuando se acercó a Jesús y su iglesia, dice que dejó de hacer lo que estaba haciendo y se postró. Y a gran voz le clamaba: te conjuro, gloria a Dios, te conjuro de parte de Dios que no me atormente. Porque dice la palabra que Jesús le decía: espíritu impuro, sal de este hombre. Y en esta oportunidad podemos ver que Jesús empieza a tener un diálogo. No con el hombre, sino con el mismo demonio que estaba dentro de esa persona. Y que en otra oportunidad dice que Jesús lo hacía callar a los demonios. En una oportunidad un hombre en la sinagoga Jesús se presenta y empieza a adorarlo diciendo: tú eres el Hijo de Dios de Altísimo, tú vienes a destruirlo. Dice que Jesús lo hacía callar y lo hacía echar fuera de esa persona. Pero en esta oportunidad dice que Jesús empieza a tener un diálogo. Y era para que la iglesia pueda tener ese discernimiento espiritual. Amén. El hombre que estaba escribiendo esto en esta oportunidad creía que era un hombre que tenía un espíritu impuro. Pero Jesús dijo: ¿cómo te llamas? Y automáticamente el endemoniado dice: Legión me llamo, porque somos muchos. Y dice que en ese tiempo la legión se compara a la legión romana, que era de 6.000 soldados. Así que ese hombre estaba confesando a Jesús que había dentro de ese hombre 6.000 demonios
que estaban operando, que estaban tomando la mente, que estaban tomando el corazón de la persona, que estaban tomando el cuerpo, que estaba siendo dominada su accionar. Y Jesús, yo me imagino que todas las veces que él hablaba era para enseñarle a la iglesia que hay que tener discernimiento espiritual, que muchas veces oramos y reprendemos y creemos que estamos solamente con un demonio o con algo que está oculto, que creemos que solamente le pasó, que creemos solamente que sufrió una hechicería, que le cayó un trabajo, hermano. La iglesia tiene que tener discernimiento. Muchas veces Satanás es, digo yo, como un hombre, un legalista que no rompe el pacto. Cuando uno hace un pacto con Satanás, nadie lo puede romper, solamente uno. Amén. Y Jesús estaba mostrando a la iglesia que por más que le estaba reprendiendo, por más que le estaba diciendo que se fuera lejos, por más que la presencia de Jesús estaba en ese lugar, el demonio no se iba. Los demonios no se iban de ahí tan fácilmente, porque antes había un pacto que tenía que romper. Antes tenía que, el hombre tenía que se tenía que confesar que había algo adentro, que había mucho, que había una fortaleza que estaba preparada para destruir, que estaba preparada para no dejar nada en pie en esa región. Y sé que en esta oportunidad Jesús le demostraba a la iglesia en qué dirección tenemos que muchas veces enfrentarnos. Amén. Dice la palabra que los demonios le dijeron que no querían irse lejos de esa región. Entendió que inevitablemente con la presencia de Jesucristo los demonios tenían que irse. Porque Jesús no comparte la gloria con nadie. Amén. Estando en ese lugar, la iglesia estando en ese lugar, no tiene que haber ninguna presencia demoníaca. Amén. Pues es la palabra que donde nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Y sabe que Jesús le da autoridad y le da permiso para que esos demonios fueran y se metieran, dice, en un hato de cerdos. Y sabe que dice la palabra que los demonios siempre están buscando cuerpos, porque son seres inteligentes. Los demonios son seres inteligentes, inanimados, que buscan cuerpo para manifestarse, para pecar, para destruir, para que la obra de Satanás sea manifiesto. Así que esos demonios necesitaban un cuerpo, no puede andar en lugares que no se pueda presenciar, no puede estar animado, necesitan cuerpo para pecar, necesitan cuerpo para demostrar que son seres diabólicos, seres que son de una cierta inteligencia, que tienen raciocinio, que tienen pensamientos macabros. Pero quiero decirle a la iglesia que el Espíritu Santo también es una persona inteligente. El Espíritu Santo no es una presencia etérea, no es un líquido como un aceite. El Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros, que nos capacitó, que nos dio autoridad, que nos dio la capacidad para echar fuera todos los demonios. No importa cuál sea la jerarquía, no importa cuál sea la capacidad, no importa cuánta la cantidad que sea, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dio la autoridad para echar fuera todos los demonios, no importa cuál sea, qué cantidad sea, cuál sea la jerarquía, si soy más grande, si es más chiquito, cualquiera que sea, se tiene que ir lejos cuando la iglesia se para firme con una decisión. Por eso en esta noche quiero decirle, iglesia, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la barca que está siendo zarandeada, no importa cuál sea la tempestad que está atacando a tu barca, no importa cuál sea la potencia maléfica que se hace fuerte, el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Tiene que cruzar al otro lado, tiene que llegar al límite que nadie quiere llegar, tiene que pasar el límite permitido. Y lógico, la iglesia tiene que seguir avanzando, la iglesia tiene que llegar a lugares donde nadie quiere ir. La iglesia tiene que ir en el territorio donde habitan los demonios, amén. Y entendemos que es allá afuera. Aquí estamos tranquilos.
Aquí está la presencia de Dios. Acá hay ángeles que están alrededor, guardando a cada uno de nosotros. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quien le teme. Pero la iglesia se tiene que preparar para ir en el territorio donde están. Amén. Nosotros tenemos que prepararnos. Es un propósito de Dios. A venir y predicar a toda criatura. Gloria a Dios. Y dice que los espíritus le rogaban a los demonios que no le echaran fuera de esa región. No le importó que eran, mire, que eran cerdos, que eran animados, que eran animales, que no tenían la capacidad de raciocinio, de pensar qué es lo bueno, qué es lo malo, porque el animal no tiene alma, no tiene conciencia, no sabe lo que está bueno, lo que está mal. El único animal, por así decirlo, el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder de razonamiento, la capacidad para entender lo que es lo bueno y lo malo es el ser humano. Dios nos creó para tener ese discernimiento. Así que